Esta historia llegó hace unas semanas al correo del canal, y debo admitir que es una de esas que se quedan dando vueltas en la cabeza. Nos la envió Jorge, un suscriptor que durante varios años trabajó en el turno nocturno del metro de la Ciudad de México, específicamente supervisando una estación después de que cerraba el servicio. Lo que le pasó ocurrió en una sola madrugada, durante el último recorrido de revisión antes del amanecer. Me llamo Jorge, y durante casi 4 años trabajé como supervisor nocturno en el metro de la Ciudad de México. Mi turno empezaba cuando el último tren ya había pasado y las rejas de acceso estaban cerradas para el público. A esa hora el metro es otro lugar completamente distinto. Durante el día está lleno de gente, ruido, vendedores, música, pasos y anuncios por los altavoces. Pero en la madrugada, todo eso desaparece. Lo único que queda es el zumbido eléctrico constante, el eco de los túneles y el sonido ocasional del metal expandiéndose por el frío. La estación donde trabajaba pertenecía a una de las líneas más viejas del sistema. No era una estación muy grande, pero sí tenía varios pasillos largos, escaleras y áreas de servicio donde normalmente solo entraba el personal. Mi trabajo era sencillo en teoría: revisar que no hubiera pasajeros dentro, asegurar accesos, vigilar cámaras y reportar cualquier anomalía. Pero también significaba pasar muchas horas completamente solo con las cámaras y con el silencio. Recuerdo perfectamente la noche en que todo pasó porque no había nada especial. Era una madrugada como cualquier otra. Había llevado café en un termo y estaba revisando reportes mientras escuchaba la radio de mantenimiento. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada cuando empecé mi ronda habitual. Primero revisé los accesos, después los pasillos, y finalmente bajé al andén principal. Las luces fluorescentes iluminaban el lugar con ese tono blanco que hace que todo se vea más vacío de lo que ya está. Las bancas metálicas estaban completamente desocupadas y el túnel oscuro se extendía frente a mí como una boca negra interminable. Nada fuera de lo normal. Terminé la ronda y regresé al cuarto de monitoreo, una pequeña oficina llena de monitores donde se podían ver todas las cámaras de la estación. Ahí es donde comenzó todo. Mientras tomaba un sorbo de café noté algo en una de las pantallas. En la cámara del andén, había una persona sentada en una banca. Al principio no me alarmé. A veces alguien se queda dormido y no alcanza a salir antes de que cierren. Pasa más seguido de lo que uno imagina. Suspiré, tomé las llaves y bajé otra vez al andén para pedirle que se retirara. El trayecto desde el cuarto de monitoreo hasta el andén tarda menos de 1 minuto. Pero cuando llegué, no había nadie. Revisé la banca, miré hacia las escaleras. Incluso caminé un poco por el andén. Nada. Pensé que tal vez la persona se había levantado y subido por las escaleras mientras yo bajaba. Así que regresé al cuarto de cámaras para confirmarlo. Pero cuando miré la pantalla, sentí algo raro en el estómago. La persona seguía ahí sentada, exactamente en la misma banca, en la misma posición. Me quedé mirando la imagen unos segundos, tratando de entender qué estaba pasando. Revisé el reloj. Solo había pasado 1 minuto desde que bajé. Eso no tenía sentido. Tomé la radio y llamé a uno de los guardias que estaban en otra área de la estación. Oye, ¿viste a alguien salir del andén hace un momento? La respuesta fue inmediata. Negativo. Todo tranquilo por acá. Miré otra vez la pantalla. La figura seguía inmóvil. Parecía un hombre. Estaba sentado con la cabeza un poco inclinada hacia adelante, como si estuviera mirando el suelo. Pensé que tal vez la cámara tenía retraso o algo así que decidí bajar una segunda vez. Esta vez caminé directo hacia la banca. El andén estaba tan silencioso que podía escuchar mis propios pasos rebotando en las paredes. Cuando llegué al lugar, otra vez no había nadie. Me detuve frente a la banca sintiendo una incomodidad difícil de explicar. Era como si alguien me estuviera observando, aunque el lugar estaba vacío. Miré hacia el túnel, oscuro, silencioso, sin movimiento. Después regresé al cuarto de monitoreo. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente raras. La cámara ya no mostraba a la persona sentada. Ahora la figura estaba caminando por el andén, lentamente, como si estuviera paseando. Sentí un escalofrío, porque yo acababa de estar ahí, y no había nadie.
Seguí observando la pantalla. La figura caminó unos metros. Luego se detuvo justo frente al borde del andén, mirando hacia el túnel. De repente levantó la cabeza, y fue entonces cuando me di cuenta de algo. La cámara no mostraba su rostro con claridad. Era como si la luz no lograra iluminarlo bien. La imagen estaba ligeramente oscura en esa zona. Pensé que tal vez era un fallo de la cámara, pero entonces pasó algo peor. La figura giró lentamente la cabeza hacia la cámara, como si supiera que la estaban observando. Sentí como se me helaban las manos, y en ese momento, la imagen se congeló. La pantalla quedó estática unos segundos. Después volvió a moverse, pero la figura ya no estaba. Miré todas las cámaras del andén, nada, completamente vacío. Respiré profundo tratando de calmarme. Tal vez solo era un problema técnico. Eso me repetía una y otra vez. Pero unos minutos después escuché algo en la radio. Era el guardia que estaba en la parte de los accesos. Jorge, ¿tú estás en el andén? Miré alrededor del cuarto de monitoreo. No, estoy en cámaras. ¿Por qué? Hubo un silencio corto. Luego respondió. Porque acabo de ver a alguien bajando las escaleras hacia el andén. Sentí que el corazón me dio un golpe fuerte en el pecho. ¿Cómo que alguien? Sí, pensé que eras tú. De inmediato miré las cámaras de las escaleras, y ahí estaba, la misma figura, bajando lentamente, paso por paso. Pero algo no estaba bien. La forma en que caminaba era extraña, muy rígida, como si el cuerpo no se moviera de forma natural. Cuando llegó al andén se detuvo, y volvió a mirar hacia el túnel. Sentí que algo dentro de mí me decía que no bajara otra vez, pero el protocolo decía que debía verificar. Así que tomé la linterna y salí del cuarto. Mientras caminaba por el pasillo el silencio se sentía más pesado de lo normal. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente. El eco de mis pasos parecía demasiado fuerte. Bajé las escaleras lentamente. Cada paso me hacía sentir más incómodo. Cuando finalmente llegué al andén, lo primero que noté fue el frío. Una corriente helada que salía del túnel. Iluminé con la linterna hacia ambos lados. No había nadie, ni en las bancas, ni cerca del borde, ni en las escaleras, nada. Pero entonces escuché algo, un sonido leve, pasos, muy despacio, detrás de mí. Me volteé de inmediato. La linterna iluminó el andén vacío. El sonido se detuvo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Mi voz resonó en todo el andén. Nadie respondió. Entonces mi radio volvió a sonar. Era el guardia. Jorge, creo que tienes que ver esto. Subí de inmediato al cuarto de monitoreo, y cuando miré las cámaras, sentí que algo dentro de mí se rompía, porque en la pantalla del andén, aparecía alguien parado frente a la banca, mirando directamente hacia la cámara, pero esta vez sí se distinguía el rostro, y el rostro era el mío, la misma ropa, la misma linterna en la mano, la misma postura. Era como si la cámara estuviera mostrando otra versión de mí, parada en el andén, pero yo estaba en el cuarto de monitoreo. Me acerqué a la pantalla tratando de entender. La figura no se movía, solo estaba ahí, mirando fijamente. De repente la imagen hizo un pequeño parpadeo, y la figura levantó lentamente la cabeza, como si estuviera mirándome a mí a través de la pantalla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El guardia volvió a hablar por la radio. Jorge, ¿seguro que estás arriba? No supe qué responder, porque en ese momento, la figura de la cámara dio un paso hacia la cámara, y la imagen se llenó de estática. Todas las pantallas se apagaron durante unos segundos. Cuando volvieron a encenderse, el andén estaba completamente vacío. Esa noche no pasó nada más, pero desde entonces pedí que me cambiaran de estación. Nunca le conté a mis jefes exactamente por qué. Solo dije que prefería otro turno. Han pasado varios años desde aquello, pero todavía hay algo que me inquieta, porque días después pregunté a un técnico sobre las cámaras de esa estación, y me dijo algo que todavía me da escalofríos. Según los registros del sistema, la cámara donde apareció esa figura llevaba más de 3 semanas descompuesta. No estaba grabando, ni transmitiendo, y hasta hoy, nadie ha podido explicarme qué fue lo que vi esa madrugada en el metro. Después de escuchar algo así, te pregunto, si trabajara solo en una estación del metro a las 3 de la mañana,
seguirías mirando las cámaras con la misma tranquilidad. Esta historia nos llegó hace poco al correo del canal y, honestamente, es de esas que te dejan pensando en lo que pasa cuando el metro ya está cerrado y casi nadie queda ahí. Nos la envió Ramiro, un suscriptor que trabajó varios años en el turno nocturno del metro de la Ciudad de México. Lo que cuenta ocurrió en la estación Consulado, donde se cruzan dos líneas y los pasillos son más largos y solitarios de lo que muchos imaginan. Todo pasó en una sola madrugada. Me llamo Ramiro y durante un tiempo trabajé como auxiliar de seguridad en el metro, en turno nocturno. Mi trabajo era sencillo. Cuando el servicio terminaba, tenía que revisar que no quedara nadie dentro de la estación, cerrar accesos y vigilar las cámaras hasta que llegara el personal de mantenimiento. La estación Consulado de noche se siente muy diferente. Durante el día está llena de gente que va corriendo de una línea a otra, vendedores, ruido de trenes, anuncios por los altavoces, pero en la madrugada todo eso desaparece. Lo único que queda es el eco de los túneles, el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido del aire que circula por los pasillos. A veces incluso puedes escuchar gotas de agua cayendo en algún tubo. Esa noche yo estaba solo en la parte de torniquetes que conecta los pasillos entre líneas. Eran como las 2:50 de la madrugada. Estaba sentado en la pequeña caseta mirando las cámaras mientras tomaba café. De repente escuché algo, un bip, el sonido que hacen los torniquetes cuando alguien pasa la tarjeta. Levanté la cabeza de inmediato. Eso era imposible. A esa hora el sistema ya está cerrado. Salí de la caseta pensando que tal vez uno de los técnicos estaba trabajando, pero los torniquetes estaban quietos. No había nadie. Miré a ambos lados del pasillo, vacío. Volví a entrar a la caseta para revisar las cámaras, y entonces lo vi. En la pantalla del pasillo principal había un hombre caminando hacia los torniquetes. Al principio pensé que se había quedado encerrado en la estación. El hombre caminaba despacio, con la cabeza un poco baja, parecía cansado. Llegó frente a los torniquetes y simplemente los atravesó. No saltó, no los empujó, simplemente pasó caminando, como si no existieran. Me quedé mirando la pantalla sin entender. Pensé que la cámara estaba fallando, así que salí al pasillo para buscarlo, pero cuando llegué al lugar, no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Regresé rápido a la caseta. En la cámara el hombre seguía caminando. Ahora iba hacia las escaleras que bajan al andén. Sentí un escalofrío, porque yo acababa de estar en ese mismo pasillo, y estaba solo. Tomé la radio para llamar al otro guardia que estaba en la parte de arriba. ¿Viste a alguien bajar hacia el andén? Hubo unos segundos de silencio. No, aquí no ha pasado nadie. Miré otra vez la pantalla. El hombre había llegado al andén. Se detuvo justo frente al túnel, y se quedó completamente inmóvil. Pensé que tal vez estaba esperando algo, pero a esa hora ya no pasan trenes. Seguí observando. Pasaron unos minutos. El hombre no se movía, solo estaba ahí, mirando hacia la oscuridad del túnel. Entonces pasó algo que todavía no puedo explicar. Las luces del andén parpadearon, una vez, 2 veces, y en el tercer parpadeo, el hombre ya no estaba frente al túnel. Ahora estaba mucho más cerca de la cámara, como si hubiera avanzado varios metros de golpe. No lo vi caminar. Simplemente apareció ahí. Sentí un nudo en el estómago, porque en ese momento, el hombre levantó lentamente la cabeza, y miró directo a la cámara. No pude ver bien su cara, pero algo en la forma en que estaba de pie, no se sentía normal. Era como si el cuerpo estuviera rígido. De repente la radio volvió a sonar. Era el guardia de arriba. Ramiro, ¿bajaste al andén? No, estoy en cámaras. Hubo un silencio. Luego dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Entonces, ¿quién está parado detrás de ti? Sentí que la sangre se me heló. Giré la cabeza lentamente. La caseta estaba vacía. No había nadie. Pero cuando volví a mirar la pantalla, el hombre ya no estaba en el andén. Ahora estaba en el pasillo, caminando hacia la caseta, paso por paso, mirando directo a la cámara, mirándome. No sé cuánto tiempo me quedé ahí paralizado, pero cuando la figura llegó justo frente a la cámara, la imagen se llenó de estática. Todas las pantallas se apagaron durante unos segundos.
Cuando volvieron a encender, el pasillo estaba vacío. Esa noche no volvió a pasar nada, pero al día siguiente pregunté a un técnico si las cámaras habían fallado. Me dijo que no, todo estaba funcionando perfectamente. Entonces le describí al hombre que vi. El técnico se quedó en silencio unos segundos. Luego me preguntó algo raro. ¿Estaba usando ropa vieja, como uniforme gris? Le dije que sí, y entonces me contó algo que nunca olvidaré. Hace años, antes de que remodelaran parte de la estación, un trabajador murió en los túneles cerca de Consulado durante una revisión nocturna. Dicen que se desorientó cuando se fue la luz, y nunca logró salir. Desde esa noche pedí cambio de turno, porque hay algo que todavía me inquieta. El registro del sistema de torniquetes marcó un acceso a las 2:50 de la madrugada, pero cuando revisaron el historial, no había ninguna tarjeta registrada. Después de escuchar algo así, dime la verdad. Si estuvieras solo en una estación del metro a las 3 de la mañana, ¿seguirías esperando dentro de esa caseta? Esta historia fue una de esas que me dejaron con una sensación extraña después de terminar de leerla. Nos la envió Eduardo, un suscriptor que durante varios años trabajó en turno nocturno dentro del metro de la Ciudad de México. Lo que cuenta ocurrió en la estación La Merced, un lugar que durante el día está lleno de gente por el mercado cercano, pero que en la madrugada se vuelve un sitio completamente distinto. Según él, todo pasó en una sola noche, durante el último recorrido de revisión antes de que comenzaran las labores de limpieza. Me llamo Eduardo y durante casi 3 años trabajé como encargado de supervisión nocturna en el metro. Mi turno comenzaba cuando el último tren ya había salido de la estación y las cortinas metálicas de los accesos se bajaban para cerrar al público. A esa hora, el metro cambia por completo. El ruido del día desaparece. Ya no hay vendedores, ni pasos apresurados, ni anuncios constantes. Solo queda el zumbido eléctrico, el eco lejano de los túneles y el olor a humedad mezclado con metal. La estación La Merced es muy transitada durante el día por el mercado que está afuera, pero en la madrugada se vuelve un lugar silencioso, casi vacío, como si fuera una estructura abandonada. Aquella noche yo estaba completamente solo. El personal de limpieza todavía no llegaba y los técnicos de mantenimiento estaban trabajando en otra estación. Eran aproximadamente las 2:35 de la madrugada. Mi rutina era simple: recorrer los pasillos, revisar los accesos y finalmente bajar al andén para asegurarme de que nadie hubiera quedado dentro. Primero revisé los torniquetes, luego caminé por el pasillo largo que conecta con las escaleras. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, como siempre, y el eco de mis pasos se escuchaba demasiado fuerte. Todo parecía normal. Bajé al andén con una linterna pequeña que siempre llevaba en el cinturón. Las bancas estaban vacías. El túnel oscuro se extendía frente a mí como una boca enorme que parecía tragarse la luz. Revisé ambos lados del andén. Nada. Así que regresé al cuarto de cámaras, donde tenía que quedarme hasta el siguiente recorrido. El cuarto de monitoreo era pequeño, apenas cabía un escritorio con varios monitores mostrando las cámaras de toda la estación. Encendí la radio y me senté a revisar las pantallas mientras tomaba café. Fue entonces cuando noté algo raro. En una de las cámaras del andén, había una mujer sentada en una banca. Me incliné hacia la pantalla. Pensé que tal vez alguien se había quedado dormido y no salió cuando cerramos. Eso puede pasar, sobre todo en estaciones grandes. La mujer estaba sentada con la espalda recta, mirando hacia el túnel. No se movía. Suspiré. Tomé las llaves y decidí bajar a pedirle que saliera. El trayecto desde el cuarto de cámaras hasta el andén tarda menos de 1 minuto, pero cuando llegué al lugar, no había nadie. Revisé la banca, miré alrededor, caminé unos metros por el andén, nada. El lugar estaba completamente vacío. Pensé que tal vez la mujer había subido las escaleras mientras yo bajaba, así que regresé al cuarto de monitoreo para revisar las cámaras. Y ahí fue cuando sentí algo extraño en el estómago, porque en la pantalla, la mujer seguía sentada en la banca, exactamente en el mismo lugar donde yo acababa de estar. Me quedé mirando la imagen sin entender. Revisé el reloj. Solo había pasado 1 minuto. Eso no tenía sentido. Acerqué la cara a la pantalla.
La mujer llevaba un vestido oscuro y el cabello largo le cubría parte del rostro. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Decidí observar un momento antes de bajar otra vez. Pasaron unos segundos. Entonces la mujer movió la cabeza lentamente, y por primera vez miró hacia la cámara. Sentí un escalofrío. No pude ver bien su cara, porque la luz del andén estaba justo detrás de ella, pero algo en la forma en que levantó la cabeza me hizo sentir incómodo, como si supiera que alguien la estaba observando. De repente la imagen de la cámara parpadeó. Durante un segundo la pantalla se llenó de estática. Cuando volvió, la mujer ya no estaba en la banca. Ahora estaba de pie en medio del andén, mucho más cerca de la cámara. No la vi caminar. Simplemente apareció ahí. Sentí cómo se me tensaba el cuerpo. Tomé la radio. ¿Hay alguien en el andén?, pregunté. Nadie respondió. Miré todas las cámaras. El resto de la estación estaba vacío. Solo esa figura, parada en el andén. Entonces ocurrió algo peor. La mujer comenzó a caminar, pero no hacia las escaleras. Caminó lentamente hacia el túnel, paso por paso, hasta quedar justo frente a la oscuridad. Se detuvo ahí, mirando hacia adentro. Pasaron varios segundos. La figura no se movía. Entonces las luces del andén parpadearon, una vez, dos veces, y cuando la luz volvió a estabilizarse, la mujer ya no estaba frente al túnel. Ahora estaba mucho más cerca de la cámara, casi justo debajo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque eso significaba algo. Para llegar ahí, habría tenido que pasar por donde yo estaba minutos antes. Y yo no había visto a nadie. Me levanté lentamente de la silla. Algo dentro de mí decía que no bajara otra vez, pero también sabía que debía verificar. Tomé la linterna. Abrí la puerta del cuarto de monitoreo. El pasillo estaba en silencio. Mientras caminaba hacia las escaleras sentía algo raro, como si el aire estuviera más frío. Bajé los escalones lentamente. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Cuando llegué al andén, iluminé con la linterna hacia ambos lados. No había nadie, pero el silencio se sentía distinto, más pesado. Caminé hacia la banca donde la había visto por primera vez. Nada. Iluminé hacia el túnel. Oscuridad total. Entonces escuché algo. Un sonido leve, como si alguien respirara, muy cerca. Me quedé completamente quieto. Apagué la linterna por un segundo para escuchar mejor. El sonido volvió. Una respiración lenta, irregular. Sentí como el corazón empezaba a latir más rápido. Encendí la linterna de golpe y giré hacia atrás. El andén estaba vacío, pero cuando levanté la mirada hacia una de las cámaras, algo me hizo sentir que el estómago se me hundía, porque justo debajo de esa cámara había alguien parado, una mujer, con la cabeza inclinada, el cabello cubriendo su rostro, exactamente como en las pantallas. Pero lo peor fue cuando levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos, demasiado abiertos, y me estaba mirando directamente. Di un paso hacia atrás. La mujer no se movió, solo siguió mirándome. Entonces las luces del andén se apagaron por completo. Todo quedó oscuro. Durante unos segundos solo escuché mi respiración y el eco del túnel. Cuando las luces volvieron a encenderse, la mujer ya no estaba. El andén estaba completamente vacío. Subí al cuarto de monitoreo lo más rápido que pude, y cuando revisé las cámaras, sentí algo que todavía me cuesta explicar, porque en la pantalla del pasillo se veía a la mujer caminando hacia la salida, pero había un problema. Las puertas metálicas de acceso seguían completamente cerradas, y aún así, la figura caminó hacia ellas, y simplemente desapareció, como si hubiera atravesado el metal. Esa fue la última vez que la vi, pero lo que me inquieta hasta hoy es algo que descubrí días después. Uno de los trabajadores antiguos de la estación me contó una historia. Hace muchos años, antes de que modernizaran parte del sistema, una mujer murió en las vías cerca de la Merced. Dicen que cayó al túnel después de que cerraran la estación. Nadie la encontró hasta la mañana siguiente, pero algunos trabajadores nocturnos aseguran que, en ciertas madrugadas, todavía se ve a una mujer esperando en el andén, como si estuviera esperando el último tren. Desde esa noche pedí cambio de turno. Nunca volví a trabajar solo en esa estación, porque todavía recuerdo algo que me dijo aquel trabajador viejo.
Dicen que si la ves en las cámaras, es mejor no bajar a buscarla, porque si decides hacerlo, la próxima vez que aparezca en el andén, no va a estar sola. Después de escuchar algo así, dime algo. Si vieras a alguien sentado en un andén vacío del metro a las 3 de la mañana, ¿bajarías a preguntar qué hace ahí, o apagarías las cámaras? Hoy les traigo un testimonio que nos llegó hace poco, y debo decir que es uno de esos relatos que se sienten demasiado reales. Nos lo envió Héctor, un suscriptor que durante varios años trabajó en el turno nocturno del metro de la Ciudad de México. Lo que cuenta ocurrió en la Estación Valderas, una de las estaciones más transitadas durante el día, pero que en la madrugada se convierte en un lugar completamente diferente. Según él, todo ocurrió durante una sola noche, cuando estaba completamente solo revisando los túneles. Me llamo Héctor y durante casi 5 años trabajé como personal de mantenimiento nocturno en el metro. Nuestro turno empezaba cuando el último tren terminaba el servicio. A partir de ahí comenzaba el trabajo pesado, revisar vías, cables, luminarias y cualquier cosa que pudiera causar problemas al día siguiente. La estación Valderas es un punto donde pasan muchísimas personas todos los días, especialmente porque conecta diferentes rutas. Durante el día es un caos, gente corriendo, vendedores ambulantes, músicos, anuncios por los altavoces y trenes llegando cada pocos minutos. Pero en la madrugada, todo eso desaparece, y lo único que queda es el eco enorme de los túneles vacíos. Esa noche yo estaba asignado a revisar una sección del túnel cercana al andén. Era un trabajo normal. Solo tenía que verificar que no hubiera cables sueltos ni daños en la iluminación de emergencia. Eran aproximadamente las 2:20 de la madrugada cuando bajé al andén con mi casco y mi linterna. El lugar estaba completamente vacío. Las luces fluorescentes iluminaban el piso de concreto con ese tono blanco que siempre hace que el metro se vea más frío de lo que ya es. El túnel frente a mí estaba oscuro, como una garganta negra que parecía tragarse cualquier sonido. Encendí la radio para avisar que comenzaría la revisión. Mantenimiento entrando a túnel norte, dije. El supervisor respondió con un simple recibido. Caminé unos metros hacia la entrada del túnel. El aire ahí siempre se siente distinto, más frío, más húmedo. El olor a metal y polvo es más fuerte. Avancé unos 10 metros dentro del túnel iluminando las paredes y las vías. Todo parecía normal. Entonces escuché algo, un sonido leve, como un susurro. Me detuve. Apagué la linterna por un segundo para escuchar mejor. Silencio. Pensé que tal vez era el eco de alguna tubería o el aire moviéndose por los conductos. Así que seguí caminando, pero unos metros más adelante lo escuché otra vez. Esta vez más claro, una voz, muy baja, como si alguien estuviera hablando en el túnel. Sentí un escalofrío inmediato, porque a esa hora no debería haber nadie más ahí. Tomé la radio. ¿Hay alguien más revisando este túnel? Hubo un pequeño silencio. Luego la respuesta del supervisor. Negativo. Solo tú estás en ese sector. Miré hacia la oscuridad frente a mí. El túnel seguía completamente vacío. Creo que escuché a alguien, dije. Probablemente eco, respondió él. Eso pensé también. Así que continué con la revisión. Pero mientras caminaba, el susurro volvió. Esta vez no parecía venir de adelante. Parecía venir detrás de mí. Me giré rápidamente. La luz de la linterna iluminó las vías vacías. No había nadie, pero el susurro seguía ahí, muy leve, muy cerca. Era imposible entender qué decía, como si alguien hablara en voz baja justo fuera de alcance. Sentí que el corazón empezaba a latir más rápido. ¿Sigues en radio?, pregunté. Aquí sigo, respondió el supervisor. Estoy escuchando voces en el túnel. Hubo un silencio incómodo. Tal vez es el eco de otra estación. Eso no me convencía, pero decidí terminar la revisión rápido. Avancé otros metros dentro del túnel. Entonces escuché algo que me heló la sangre, porque esta vez la voz dijo una palabra clara, mi nombre, Héctor. Me quedé completamente inmóvil. Miré hacia adelante, nada. Miré hacia atrás, nada. El túnel estaba vacío. ¿Dijiste algo?, pregunté por la radio. No, respondió el supervisor. Sentí un nudo en el estómago, porque la voz no había salido de la radio, había salido del túnel. Héctor,
La escuché otra vez, más cerca. Giré la linterna hacia la oscuridad, y por un segundo creí ver algo, una sombra moviéndose entre las paredes. Apunté mejor la luz, pero no había nada, solo concreto húmedo y cables. Decidí regresar al andén. Mientras caminaba de vuelta sentía algo extraño, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. No escuchaba pasos, pero sentía esa presencia. Cuando finalmente salí del túnel y llegué al andén respiré con alivio. Las luces del andén seguían encendidas. Todo parecía normal. Me senté en una de las bancas para reportar lo ocurrido. Probablemente fue el eco, dijo el supervisor. Sí, supongo, respondí. Pero justo en ese momento escuché algo en el túnel. Pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara por las vías. Levanté la linterna y apunté hacia la oscuridad. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Nadie respondió, pero los pasos seguían avanzando, muy despacio. Saliendo del túnel, sentí que el corazón me latía en la garganta. Entonces vi algo, una figura oscura caminando dentro del túnel. No podía distinguir bien el cuerpo, solo una silueta moviéndose lentamente. ¿Hay otro trabajador en este sector?, pregunté por la radio. Negativo, respondieron. La figura avanzó unos metros más, hasta quedar justo en el borde donde la luz del andén empezaba, y entonces se detuvo. Sentí un frío horrible en la espalda, porque la figura no estaba sobre las vías. Estaba parada en medio del aire, ligeramente elevada sobre los rieles, como si no tocara el suelo. Le apunté con la linterna. La luz iluminó algo que todavía me cuesta explicar. Parecía una persona, pero su cuerpo estaba inclinado de una forma extraña, la cabeza caída hacia un lado, y los brazos colgando rígidos. Entonces la figura levantó lentamente la cabeza, y volvió a decir mi nombre, Héctor. La voz no era fuerte, pero resonó por todo el túnel. Sentí que las piernas me temblaban. Di un paso hacia atrás. La figura dio otro paso hacia adelante, entrando completamente en la luz del andén, y entonces pude verla mejor. Era un hombre, con ropa vieja de trabajador, pero su cara estaba completamente pálida, los ojos abiertos, sin parpadear, mirándome fijamente. No supe cuánto tiempo estuvimos así, tal vez unos segundos, tal vez más. Entonces las luces del andén parpadearon, una vez, dos veces, y en el tercer parpadeo, la figura desapareció. El túnel volvió a quedar vacío. No volví a escuchar los pasos, ni la voz. Subí al cuarto de control lo más rápido que pude. Cuando revisamos las cámaras del andén, no aparecía nada. El túnel estaba vacío en todas las grabaciones. El supervisor dijo que probablemente estaba cansado, pero lo que me dijo después uno de los trabajadores antiguos de la estación me dejó pensando. Hace muchos años, durante una reparación nocturna en Valderas, un trabajador quedó atrapado en el túnel cuando se fue la luz. Dicen que se desorientó completamente, y nadie lo encontró hasta el día siguiente, pero algunos empleados aseguran que, en ciertas madrugadas, se escuchan voces llamando desde el túnel. Desde esa noche pedí que me asignaran otro sector. Nunca volví a entrar a ese túnel solo, porque hay algo que todavía no puedo explicar. La voz que escuché esa noche no sonaba como un eco, sonaba como alguien que estaba justo detrás de mí, susurrando, esperando. Después de escuchar algo así, dime algo. Si escucharas tu nombre saliendo de un túnel vacío del metro a las 3 de la mañana, ¿entrarías a buscar quién te llama? ¿O simplemente saldrías corriendo?